y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a Dios que estamos aquí para iniciar la semana. Soy Yolanda de Belderrain, le doy la bienvenida con los números en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Está usted sintonizando Radio Sonora y su programa Médico Consultorio en Directo. Hoy está con nosotros el doctor José Homero García Soto, ortopedia y traumatología, cirugía de la mano. O sea, es su especialidad, la cirugía de la mano. A esto nos dedicamos, Yolanda. ¡Qué padre! Vamos a hablar de las lesiones de la mano relacionadas con el trabajo, porque normalizamos todo, lo bueno y lo malo. Y nada más algo nos falla, un dedo nos duele, la mano se inflama, lo que sea, y ya nos volvemos locos. ¿Está de acuerdo? Sí. Fíjate, bueno, primero gracias por estar aquí, por invitarme otra vez. Aquí andamos con mucho gusto. Y quise traer este tema porque la verdad es que, pues, trabajamos para vivir y vivimos para trabajar, ¿no? Dependiendo de cómo lo veamos. Y es bien importante porque las manos nos sirven no solamente para nuestro trabajo, pero también para fuera de nuestro trabajo, ¿no? Entonces es bien común que en la consulta veamos pacientes que tienen lesiones con su mano que están muy relacionadas. Cuando pensamos en ortopedia y traumatología, pensamos en fracturas. Y sí es cierto, pues hay una parte de las lesiones que vemos que son fracturas y esas las vemos en urgencias. Okay. Pero en la consulta llegan muchas afectaciones con las manos relacionadas con el trabajo, ¿no? Me duelen las coyunturas, me truenan los dedos, se me atoran los dedos cuando los doblo, se me entumen, etcétera. Y por eso dije, bueno, pues vamos a hablar de este tema que nos importa a todos. Exacto. Doctor, ¿y cuáles son las lesiones de la mano más comunes que se relacionan con el trabajo, en industrias, maquilas, etcétera? Sí. Fíjate, Yolanda, que eso es lo que yo estaba pensando cuando presenté este tema, ¿no? Las lesiones relacionadas al trabajo en todas las actividades manuales. O sea, y es muy frecuente en las maquilas. O sea, actividades repetitivas, uno tras otro. Imagínate tú en la línea de manufactura, cuántas veces la persona que está ahí en la línea, cuántas veces no dobla las manos, no jala esta cosita, no tuerce esta otra, no acomoda estas piezas. Y una vez al día, 2 veces, 3 veces, 50 veces si quieres, no pasa nada. Pero 800,000 veces, pues híjole, ya empieza a contar, pues, ¿no? Ya empieza a contar, entonces, bien frecuente. Y lo primero que yo quería tocar es no con los maquileros, pero sí con el trabajo de oficina, porque esto involucra muchas industrias, no solamente a la maquila, sino pues donde hay una oficina, un teléfono, una computadora, un teclado, un mouse. Ahorita que está de moda redes sociales, que cada vez empieza a haber más personas que trabajan y se dedican a esto de edición de videos, contenido, creadores de contenido, etcétera, ¿verdad? Manejadores, luego de celulares, de cuentas, de redes. Pues está esta acción repetida de el clic con el celular y volvemos a lo mismo. No pasa nada si lo hacemos 1 hora al día, pero a veces esto es un trabajo y son 8 horas al día, ¿no? Entonces ahí empieza a contar. Entonces en la consulta vemos muchas afecciones y una de las principales, me atrevería a decir, es el síndrome de túnel del carpo. Ya hemos platicado anteriormente de este padecimiento, lo recordamos, es una neuropatía compresiva, es decir, que un nervio se apachurra en una zona de la mano. Y lo que ocurre pues es que empezamos a sentir hormigueo en la punta de los dedos, una sensación de torpeza de la mano, se nos caen las cosas, no tenemos la fuerza suficiente para abrir botellas, girar perillas, encender el carro, todo eso, ¿no? Ese es de lo principal. Aunque sí hay muchos factores, lo que quisiera decirte, Yolanda, es que no es que el celular sea el culpable, no es que la computadora o el mouse o el teclado sean el culpable, sino más bien las posturas, las posiciones, el tiempo que pasamos ahí. Por eso, si te has fijado, ha habido muchas así como anuncios de
párate, muévete, después de 1 hora, 2 horas de Ajá. trabajo, sacude tus manos, haz estiramientos y esto, para prevenir esas lesiones, porque es algo que vemos bien frecuentemente. Ajá. Y si, por ejemplo, traemos estos relojes inteligentes, llega un tiempo en que solito te pone la alarma y te dice, levántate, ve por agua, no sé, muévete, Sí, ¿no? sí, es un intento, ¿verdad?, de la tecnología de decirnos, oye, no abuses, ¿no? Porque son facilitadores, pero a veces abusamos, ese es el problema. ¿Cómo se pueden prevenir las lesiones de mano en el lugar de trabajo? Por ejemplo, ¿qué medidas de seguridad pueden ser más efectivas? Yo creo que depende mucho de la industria que estemos hablando, pero en términos generales, primero creo que la postura, la posición en la que estamos, y no estoy hablando de las manos, estoy hablando de todo el cuerpo de la persona, si está sentada, si está parada. Si está sentada, ¿cómo está sentada? Si tiene descansabrazos, ¿verdad? Porque luego nos sentamos 20 minutos en un banco, no pasa nada, pero a la media hora ya estamos encorvados. Entonces, todas esas posturas, todas esas posiciones influyen muchísimo. Luego, otra es si trabajamos con monitores, la altura del monitor, porque si la altura está hacia abajo, entonces el cuello empieza a ponerse una postura doblada hacia enfrente. Y 20 minutos no pasa nada. 4 horas seguidas en esa posición durante 20 años empieza a contar, empieza esto a afectar, ya empieza a hacer sus estragos, no solamente en las manos, sino en la columna, los hombros, los codos, todo es una cadena que sigue un eslabón tras otro, ¿no? Entonces, la postura es lo primero, la posición, dónde está, cómo está la pantalla, cómo está la silla, si tiene respaldo, si tiene descansabrazos, si trabajamos con teclado, con mouse, si tenemos cojín donde recargar las manitas para el teclado, si el mouse es ergonómico, que son estos mouse verticales que les dicen, en donde no tengo la mano apoyada en la palma sobre el escritorio, sino que la tengo como despegadita de lado la mano. Okay. Esos son los mouse que yo recomiendo. Todo eso influye muchísimo. Muchísimo. Eso yo creo que ahí está la prevención, número 1. Y número 2, lo decíamos ahorita, la tecnología ya nos avisa a veces de, oye, llevas 2 horas en la misma posición, levántate, haz tu estiramiento, haz tus ejercicios, despéjate, ve y camina un rato en lo que hay de tu sitio de trabajo a donde está el agua del garrafón, qué sé yo, ¿verdad? Actividades dependerán. Ajá, y tratar de hacer caso, porque en ocasiones estamos tan metidos en lo que estamos realizando, por ejemplo, como creadora de contenido, por ejemplo, que siento que si lo dejo a medias, pues ya voy a perder el hilo de lo que estoy escribiendo y lo dejas pasar y ya en ocasiones son hasta 3 alarmas que no hiciste caso. Sí, eso yo creo que es la mejor prevención, o sea, el ser conscientes. Exacto. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento se recomienda para este tipo de lesiones de mano como tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, fracturas? La verdad, Yolanda, cuando son este tipo de lesiones como benignas, entre comillas, o sea, ¿sabes qué? Llevo 3 días, 5 días con este problema y esto. Muchas veces los cambios de postura, los medicamentos que tenemos de pronto, un antiinflamatorio por ahí o un masajito con alguna crema, ungüento que tengamos en casa, resuelven la gran mayoría de problemas. Siempre le digo a mis pacientes que cuando yo veo al paciente ya en mi consultorio es porque de plano ya intentó esto, ya intentó aquello, ya le siguió el consejo de la mamá, del tío, del amigo, del compañero y no le funcionó. Ahí es cuando yo los veo. Pero de entrada es fijarte muy bien en lo que te está ocasionando el problema y modificarlo, hacer esos cambios, porque si te quedas igual, pues esto así, y es la historia que vemos en los pacientes de consulta, pues no, doctor, fíjese que tengo 3 meses y hoy creo que es por esto, pero pues nunca le hice nada, y así empiezan los problemas. Pues. Ajá, pero también creo que está un poquito mal cuando lo intentamos nosotros, que la cremita y la pastillita, porque en ocasiones, sí se te quitó el dolor y sí se solucionó, pero no de raíz, pues, o sea, fue como por encimita. Y si tenías una tendinitis, pues siguió avanzando y todo. Y llega el momento en que esa cremita y esa pastillita ya no es suficiente. Entonces, algo que ibas a solucionar con algo
más fácil, más barato si quieres un Sí. medicamento, etcétera. Muchas veces dices, bueno, pues ahora ya no se puede solucionar más que con cirugía. Entonces, el consejo del doctor y mío también es que ante cualquier síntoma debemos de ir al médico. Sí, hay que estar alertas, hay que estar ¿Verdad? alertas y te digo, sí, cuando ya llegan a mi consultorio, la verdad es que los pacientes, la historia suele ser, ya intenté esto y no se solucionó. Así es. Doctor, vamos a ir rapidito a un corte y regresamos. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Gracias por estar con nosotros en Consultorio en Directo, su programa médico de Radio Sonora. Soy Yolanda de Belderrain, está conmigo el doctor José Homero García Soto, ortopedia y traumatología, con especialidad en cirugía de la mano. Esas manitas, cuide sus manos. Y estamos hablando de lesiones de la mano relacionadas con el trabajo. Nos están pidiendo el contacto del doctor para hacer cita. Es 662-119-4103 y 662-200-4655 en Torre Médica Cima. Entonces, ¿ya lo anotó? 662-119-4103. Vamos a continuar dándole los saludos de hoy al señor Carlos López, que como cada día nos acompaña. Le agradecemos mucho, señor Carlos López. Ya te ha tocado que el señor Carlos López se reporta, ¿verdad? Ya. Quedamos pendientes de que lo íbamos a invitar para que estuviera aquí con señor nosotros. Carlos López, usted diga, ¿eh? Ya viene el aniversario ahora en octubre, creo que es el 13 de octubre, el aniversario de la radio, y va a ser de nuestros invitados, de verdad que sí, señor Carlos López. Todos los días se reporta. También de Agua Prieta, de Agua Prieta también se reportan a diario. O sea, sí tenemos, sí nos oyen. A todos los doctor. rincones. Sí nos están escuchando. Doctor, ¿cuáles son los síntomas y signos de lesiones de la mano crónicas o a largo plazo, como la osteoartritis o la neuropatía periférica? ¿De qué se trata esto? Ok, yo creo que el problema es cuando el trabajador ya tiene enfermedades de base. Diabetes, hipertensión y tiroides. Yo creo que esas tres son las que más acompañan a la población hermosillense. Entonces, en combinación o aisladas, pero ahí están presentes, ¿verdad? En los adultos, sobre todo adultos mayores. Entonces, es bien importante que las personas, los trabajadores, tengan esas enfermedades controladas, porque si no, ya tienen, digamos, ya llevan los números negativos. Y entonces, si a eso le agregamos el trabajo o la exigencia diaria de las manos a estas pues manos trabajadoras con tiroides, con presión alta, con azúcar alta, entonces ya vemos consecuencias más severas. Una de las principales, creo yo, ya se asocian las deformidades, porque es muy diferente que ese paciente que usa sus manos para trabajar y, ay, de pronto como que me dolió este jaloncito que hice o este tirón, pero es bien diferente eso en el paciente, digamos, joven, que no tiene nada. 40 años, exacto, que no tiene una enfermedad y eso. El paciente que vemos de repente de 60 años, que está haciendo el mismo trabajo, pero ya vemos que hay deformidad asociada por osteoartritis, por artritis reumatoide, por otras enfermedades reumáticas, o por antecedentes luego de fracturas previas, etcétera. Y el mismo desgaste, ¿verdad?, de la vida que va acabando las manos es bien diferente y sí es más batalloso trabajar con estos pacientes que ya tienen deformidades existentes y que se lesionan luego de la mano. Ajá, sí. Sí debemos de cuidarnos. Si tenemos enfermedades preexistentes, sí debemos de cuidarnos un poquito más que los jóvenes, que los que no tienen nada y todo. ¿Cómo dicen, doctor? Todo por servir se acaba. Sí. Es que sí, fíjate, Yolanda, que a mi consultorio sí me llegan y yo les digo a los pacientes, no existe tratamiento para la edad. O sea, no hay pastilla que yo te pueda ofrecer que te haga 5 años más joven, ¿no? O sea, cada vez esto, para allá vamos todos, para allá vamos. Entonces, hay tratamientos para que parezcas más joven, pero no te va a hacer más joven realmente, pues, ¿no? Entonces,
hay que tener mucho cuidado con eso porque las lesiones que ya o las enfermedades que ya uno viene cargando, pues potencian el trabajo que le damos a la mano, pues. Sí, y así está toda la máquina, ¿no, doctor? Así, exacto, y así todo el cuerpo, no nomás las manos, todo el Así cuerpo es lo mismo, exacto. Sí, así pienso cuando ves carros de modelo atrasado reconstruidos, brillosos, preciosos, llantas Qué nuevas buen y ejemplo, todo. es igualito. Es igualito. Uno se pues. puede bañar, pero el carro puede estar bien limpiecito por fuera, pero el motor es el motor y lleva Sí. 200,000 kilómetros y eso, pues ahí está. Ajá, y no sabes qué le va a doler. Exacto. Sí, sí, doctor, qué Qué bárbaro. buen ejemplo, Yolanda. Doctor, ¿cómo se pueden tratar las lesiones de mano causadas por movimientos repetitivos o sobreusos en el lugar de trabajo? Pues yo creo, Yolanda, fíjate que me gustaría visitar más fábricas o más plantas. Ya he visitado algunas, pero las fábricas o plantas que son de renombre tienen como estos programas y tienen fomento a la cultura del cuidado, pues, ¿no? Del cuidado en general durante el trabajo. Primero, pues es hacer caso y seguir las indicaciones. La verdad es que la mayoría de estas plantas tienen muy como reglamentado espacios de movimiento, por dónde caminar, por dónde no, cómo estar, cómo hacerle. Las lesiones que yo he visto es porque generalmente nos salimos de esas reglas. Me ha tocado ver en urgencias muchos deditos en maquila que se aplastan con prensas o con rodillos o con algún tipo de máquina, y la historia es pues de que por algo está fallando algo y deciden meter la mano para terminar el trabajo y eso, y aunque tengan guantes, aunque usen esas cosas, se lesionan. Entonces hay que seguir las reglas, hay que seguir las indicaciones que la planta misma da primero, y después tener uno como trabajador esta cultura de cuidarse a sí mismo, porque tú eres el primer responsable de ti. O sea, hay que tener esta conciencia, pues, ¿no? Ajá, si la máquina no siguió caminando, no metas tu mano, déjala así, alguien vendrá a arreglarla. Sí. Y la máquina se puede arreglar, pero tu mano, tus dedos no los Sí, recuperas fácilmente. sí, las secuelas son tremendas. O sea, hay que ser bien conscientes de eso, pues, ¿no? O sea, la máquina tiene arreglo, tiene algún tipo de arreglo de alguna forma, Ajá. pero un arreglo de un dedo, una mano aplastada, machacada, es muy complicado. Ay, doctor, ¿y qué papel juega la ergonomía en la prevención de lesiones de mano en el lugar de trabajo? ¿Y cómo se pueden adaptar los puestos de trabajo para reducir los riesgos? Sí, bien importante. Te decía, existe todo un departamento, ¿no?, que estudia todo esto. Incluso, te digo porque yo he atendido varios de algunas plantas de Hermosillo, y cuando ocurre un accidente de este tipo, donde un trabajador se lesiona, se hace toda una investigación de por qué se lesionó. O sea, si es culpa, digamos, del proceso mismo, o si es culpa del trabajador, en el entendido de que la indicación es esta y no se siguió esa indicación y se violaron estas reglas que estaban establecidas, y por algo el trabajador tuvo que meter la mano. Es bien diferente desde el punto de vista laboral que uno de repente, no sé, se atore con un guante que trae puesto, a que uno meta la mano porque quiere alcanzar aquel objeto, y eso es bien diferente. Y cuando ocurre una lesión se hace una investigación. Entonces, y en esa investigación se determina, ok, ¿qué falló? ¿Cómo se puede cambiar? Entonces, una de las partes más importantes es la ergonomía, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, aquella persona que está trabajando y tiene que girar su torso para agarrar el objeto y ponerlo de frente, pues desde ahí hay algo que se puede, una oportunidad para mejorar. Entonces, la ergonomía es fundamental. Generalmente en los trabajos le dan a uno el equipo personal que se usa, necesario para la tarea que tiene que hacer. Entonces hay que seguir las reglas, pues. Muchos de esos accidentes es porque violamos estos protocolos que existen. Me gustó mucho lo que dice, doctor, de que primero el trabajador, después las máquinas. Sí. Primero está la persona antes que todo. Doctor, ¿qué tipo de equipo de protección personal se recomiendan para prevenir lesiones de manos en diferentes industrias? Me imagino que nos estamos refiriendo al tipo de guantes especiales, de las protecciones. Sí, te digo, la verdad es que
cualquier planta, fábrica de renombre que tenga todos sus permisos vigentes y que esté autorizada para hacer eso, da talleres, da equipo de protección personal para los trabajadores, guantes, gogles, fajas, de todo, botas, todo eso está bien reglamentado, entonces hay que usarlo. La planta regular, cuando estamos hablando de la industria, la planta otorga a los trabajadores este tipo de equipo y hay que usarlo, ¿verdad? Ese equipo que se entrega no es porque le estén patrocinando a ellos, sino porque ese es el que se debe utilizar para cada área en la que está el trabajador, entonces hay que usarlo. He visto lesiones en donde ya el trabajador se quitó el guante y termina con algunas lesiones, entonces hay que usarlo. Sí, porque de por sí creo que la seguridad no se puede garantizar. Siempre existen los accidentes, pero es más fácil de que te libres de un accidente si sigues las normas a seguir, como dicen. Sí, así es. ¿Verdad? Doctor, usted, por ejemplo, ha visto diferente tipo de formas de protección, que ha visitado lugares, fábricas, industrias, y cuando hablamos de guantes, esos guantes tienen que las puntas de acero, no, suelen ser guantes que tienen algún tipo de no sé cómo decirlo, como algún recubrimiento que antideslizante, por ejemplo, algún es que depende del área en el que trabajes, ¿no? Porque algunos empleados trabajan en zonas donde se tiene que cortar algún tipo de material, cartón, etcétera. Entonces, los guantes tienen una función especial para ese tipo de lesiones, exactamente. Cada área dependerá. Depende, ajá. ¿Cómo se pueden manejar las lesiones de mano en trabajadores que tienen condiciones preexistentes como diabetes o artritis? Pues lo primero es asegurarse de que las enfermedades de base estén controladas, o sea, que el azúcar esté en rangos normales, ¿verdad? Que la presión para la edad que tiene la persona esté manejándose en rangos, porque eso sí puede entorpecer o sí puede de repente contraindicar algún tipo de procedimiento que requiera la persona por una lesión de sus manos. Entonces es bien importante que las personas pues cuiden su salud en general. No estamos hablando ahorita tanto de las manos, sino que el paciente esté bien él, para que cuando Dios guarde la hora se presente un incidente, que el doctor se tenga que preocupar únicamente por la punta del dedo lastimada y no porque el azúcar está bien descontrolado y la tiroides hace 5 años que no visita al endocrinólogo y la hipertensión, el cardiólogo no lo ha visto desde que vino de su viaje hace 3 años. Ese tipo de cosas es las que uno no se quiere que estén en regla, pues, ¿no? Y que uno nomás tenga el estrés de la mano y no de toda la persona. Sí, porque en ocasiones ese tipo de situaciones impide que meta de urgencia a un paciente quirófano. Sí, porque porque volvemos a lo mismo, pues, ¿no? O sea, aunque la lastimadura esté en la punta del dedo, si ese paciente requiere una cirugía, pero su corazón no está en condiciones de aguantar una anestesia, pues, híjole, hay que ponerlo en condiciones y eso retrasa el tratamiento oportuno y esto de disminución de las secuelas, pues ya no se pueden disminuir tanto, entonces, es una bola que se va haciendo más grande cada vez, pues, ¿no? Ok, ahora entiendo cuando muchas veces sabes de un accidente y preguntas si lo metieron a cirugía. No, tiene la mano inmovilizada, pero creo que la van a meter el jueves. Y dices tú, ¿cómo? ¿Por qué tantos días? Entonces de esto se trata. Sí, y es que es bien común, Yolanda, o sea, no creas que estamos hablando así como de cosas imaginarias así que están en el aire. No. Es algo de todos los días, señor, y esto, sí, pero es que hace como 3 años que no voy con el endocrinólogo, pero ya me han dicho que tengo esto y no me quiero tomar el tratamiento y así. No lo puedes creer. Sí, es difícil. Doctor, ¿qué les podemos decir a los pacientes, a los radioescuchas que están en casita escuchándonos y que tienen algo en las manos, no necesariamente por estar trabajando, sino saben que algo está mal en sus manos? Sí, bueno, primero ser agradecidos, ¿verdad? Con Dios o con la vida,
de que tenemos las manitas para seguir viviendo de ellas, primero. Y segundo, ser bien conscientes de esto, pues, ¿no? Y cuidar las posiciones. Yo ahí, en el lugar donde yo trabajo, con la secretaria, ya la tengo bien con cambios de, el mouse ya lo cambió, el teclado ya le puso el cojincito, el monitor ya lo modificó, porque es que es algo bien importante, bien importante. Es mejor prevenir que tratar este tipo de lesiones. Hay que prevenirlas, eso es lo que hay que hacer. Perfecto, doctor, llegó el momento de despedirnos, qué rápido, ¿verdad? Qué rápido, se fue volando. Sí, muchísimas gracias, es un gusto, un placer tenerlo aquí, doctor, Gracias, de verdad. Doctor José Homero García Soto. Gracias, Fernanda Castro, Rondávila, Emanuel Trejo, a usted en casita, mil gracias, hasta la próxima.